Muy buenas tardes, familia de Mindfulness. ¿Qué tal estáis? Bueno, os doy la bienvenida a un directo muy especial que voy a hacer con un alma bellísima, con Sergio Marina. Y bueno, Sergio ahora nos contará él un poquito más, ¿no? Sobre lo que hace, pero bueno, es escritor, es conferenciante, ha escrito un montón de libros, también es doctor en ciencias de la educación. Y a mí me ha encantado conocer su canal de YouTube, me ha encantado también ver los libros que ha escrito, porque una de las cosas que él trata, y es un tema que quiero compartir y con vosotros, que los dos queremos compartir y con vosotros, es sobre el tema del fluir, ¿no? Porque, bueno, pues al final, tanto él como yo en mi vida y como seguramente vosotros también, os hayáis dado cuenta, ¿no? De que muchas veces en la vida, pues tendemos a querer planificar, controlar todo y nos resistimos a lo que pasa, ¿no? Pero sin embargo, cuando soltamos ese control y confiamos y fluimos, al final te das cuenta de que se puede ver la vida de otra manera, se puede vivir de otra manera. Así que, bueno, eso es un poco lo que queremos compartir y con vosotros. Voy a entrar aquí, que entra Sergio en el directo, le voy a unir. Y bueno, y me encantará que me vayáis poniendo por el chat de qué país del mundo venís y si alguna vez habéis meditado, practicado mindfulness, si habéis entrado en el mundo del desarrollo personal, irnoslo poniendo por el chat. Si alguna vez habéis meditado, habéis entrado en contacto con el mundo del desarrollo personal y de la espiritualidad. Y por supuesto, cualquier duda que vayáis teniendo aquí. Así que, bueno, Sergio, encantada y un placer Pues, tenerte aquí en directo. Así que sí. muchísimas gracias. ¿Qué tal, Cristina? Guapísima. Un placer. El placer es compartido. Y nada, Bueno, feliz y contento de poder charlar contigo y con todas las personas que se vayan uniendo a este bello y sentido compartir. Estoy seguro que será maravilloso, claro que sí. seguro que sí. Bueno, Sergio, yo lo primero de todo agradecerte a ti porque, bueno, pues te he estado siguiendo sobre todo en tu canal de YouTube. También, bueno, podéis ver el canal de YouTube de Sergio, de Sergio, que es una maravilla. Y me ha llamado mucho la atención, Sergio, bueno, primero, pues lo bien que transmites, lo bien que hablas sobre estos temas de espiritualidad y luego el tema del fluir, ¿no? Porque creo que has escrito varios libros. Uno de ellos trata, ¿no?, sobre este tema. Entonces, bueno, antes de nada me gustaría que brevemente, sobre todo para la gente de mi audiencia que no te conoce mucho, que nos expliques un poco, bueno, pues qué haces, tus libros y cómo llegó el tema del fluir a tu vida, ¿no? Porque creo que es algo que es apasionante. Sí, gracias, Cristina. Pues mira, esta última obra, el último libro, cuyo título tiene que ver con lo que seguramente vamos a compartir hoy, que es Fluyes, en forma de pregunta, tiene que ver sobre todo y principalmente con un trabajo de experiencia personal de vida. Siempre intento escribir todo aquello que evidentemente pasa por mi filtro, es decir, falta por mi experiencia primera y si no yo no soy capaz de transmitir, no soy capaz de poder acompañar a nadie sin antes no lo he verificado con mi propia experiencia, ¿no? Y los últimos años de mi vida han sido ciertamente muy intensos a raíz del nacimiento de mi hija Alma, que vino con una encarnación muy compleja, muy productiva y enriquecedora, pero muy compleja, ¿no? Entonces ahí se desmoronaron todos los cimientos de cualquier atisbo de control, de planificación, de seguridad, cualquier elemento que no apuntara hacia un vivir constante y únicamente en el momento presente, es decir, tratar de ir fluyendo en la medida que las situaciones, las experiencias van desplegando. Entonces, ante esas experiencias que iba viviendo y sigo viviendo en estos últimos años, sobre todo, me han enseñado a que la capacidad que tengamos de adaptarnos constantemente a la vida, al ritmo que marca la vida, es sinónimo, es de alguna manera proporcional a la capacidad de bienestar, de equilibrio, de paz interior que seamos capaces de conseguir, ¿no? Evidentemente hay que hacer un trabajo porque yo creo en una espiritualidad y en un crecimiento interno pues que no es gratuito, que no son fórmulas mágicas, sino que requiere, como todo, constancia, compromiso, perseverancia. Y bueno, cuando vamos aplicando todo eso en el día a día, vamos soltando el control,
nos vamos rindiendo a la vida en el buen sentido, entregándonos a la divinidad que somos, poniendo en manos de la vida pues todo lo que corresponda y simplemente viviendo, fluyendo, pues empezamos a ver que la vida pues se puede vivir de otra manera, ¿no? No de esa forma tan intensa, desmesurada, de exigencia, de control, de esfuerzo, de lucha, de resistencia, ¿verdad? Que tan acostumbrados estamos, ¿no? Entonces, cuando entramos poco a poco en ese viaje de la confianza y la aceptación, pues empezamos a saborear, pues para mí, uno de los mayores deleites que nos da la vida, ¿no? Que es, pues es estar en armonía con la vida, y ese es el fluir que marca la vida. La vida es un movimiento, el cosmos, el universo, es un movimiento de fluir, ¿no? Es un movimiento donde hay movimientos y experiencias expansivas, porque las vamos a tener todos, movimientos, experiencias que van a llegar, pues que, en fin, vamos a vivirlo con alegría, con mucha apertura de corazón también, momentos bonitos, ¿por qué no? Pero también la vida nos va a traer la otra polaridad, que son experiencias contractivas. Y en esas experiencias contractivas son las donde tenemos que poner los recursos internos para poderlo vivir con la mayor entereza, gratitud y armonía posible. Eso sería un poquito, Cristina, mi forma de percibirlo. No sé cómo Total, lo qué percibes tú. bonita reflexión y al hilo, bueno, de todo lo que has dicho maravillosamente, bueno, pues me surgen como varios puntos que creo que quizás podemos entrar un poquito más en detalle porque a mí en mi vida también han sido fundamentales, ¿no? A mí me gusta mucho una metáfora, ¿no? Que utilizaba Nietzsche, ¿no? De, bueno, pues los tres estados en los que podemos vivir. Vamos a imaginarnos que la vida es como un río, ¿no? Y Nietzsche decía, bueno, pues el primer estado conciencial es el camello, el tengo que, el poner esfuerzo, obligación, cargas, ¿no? En ver la vida como si fuera todo complicado, difícil, ¿no? Bueno, a mí era lo que me pasaba. Yo, pues, durante mis más de 10 años trabajando en un gran despacho de abogados, yo veía la vida así como esfuerzo, pero porque me habían inculcado la creencia de, oye, en la vida hay que esforzarse, en la vida hay que sufrir, para conseguir éxito tienes que esforzarte, tienes que trabajar mucho, para tal, para cual, ¿no? Y al final eso venía de una creencia, ¿no? Entonces es como el primer estado en el que muchos hemos estado o muchos estamos, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí no vas viendo que según vas fluyendo con la vida, ¿no? Que ahora veremos algunas claves adicionales que también has comentado, pues llega al segundo estado, ¿no? Que es el del león. Ese estado, ¿no? Que es de, bueno, yo puedo, yo quiero, ¿no? De poner ya la voluntad y decir, bueno, yo soy creador de mi vida, no voy a estar a merced de las circunstancias luchando contra corriente, sino que, bueno, voy a intentar un poco crear mi destino, ¿no? Y ahí es cuando nos marcamos metas, nos marcamos objetivos, queremos ir a por las cosas, y yo también he estado en ese punto. ¿Qué pasa? Pues que en ese punto incluso muchas veces hay metas, Sergio, no sé si a ti te ha pasado a lo mejor en alguna etapa anterior de tu vida, que ni siquiera son tuyas, ni siquiera nacen de tu alma, ni siquiera nacen de tu ser, porque son muchas veces también metas impuestas por la sociedad, ¿no? De voy a conseguir este puesto de trabajo, voy a ganar mucho dinero, me voy a hacer este viaje, pero bueno, ese sería un segundo estado. Y el tercer estado de paz, que es el que tú dices, es cuando ya aprendemos a soltar del todo y como un niño, ¿no? Pues te tumbas en el río y dices, mira, voy a ver a dónde me lleve la corriente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde realmente podemos conseguir esa paz, ¿no? Pero yo lo que te quiero preguntar, a ver tú cómo lo que ves es que la sociedad, claro, nos da la vuelta, ¿no? Y la sociedad lo que nos vende es que lo importante es tener seguridad, es tener un control de todo, tener previsión de absolutamente todo, ¿no? Y sin embargo, como cuando nos damos cuenta de que la paz está en lo otro, está quizás en el más, en el fluir y amar esa incertidumbre, dices, bueno, es que el sistema de creencias al final hay que revertirlo, ¿no? Entonces, tú, Sergio, ¿cómo has sido capaz de llegar a ese punto de decir, bueno, voy a, en vez de la seguridad, oye, voy a confiar en la incertidumbre y a, pues realmente amar esa incertidumbre, porque a nuestro ego le cuesta muchísimo, a mí me costaba un montón, ahora ya lo veo como más oportunidad, ¿no? Pero me costaba. ¿Sabes desde tu experiencia qué opinas? ¿Cómo abordar eso? Sí, gracias, sí, Cristina, por compartir tus reflexiones. Es así, bueno, la triple evolución de la vida de la que habla Nietzsche acaba con una reflexión para mí muy bonita de Nietzsche también. Bueno, Nietzsche fue un gran filósofo que aportó muchísimas cosas, y de hecho una de sus grandes aportaciones a día de hoy está vigente, y curiosamente de lo que acabas de compartir tiene mucho que ver, que es el matar a Dios. Es decir, Nietzsche habla de matar a Dios, es decir, cuando el ser humano mata lo trascendente, mata lo realmente importante de la vida, que es lo superior, lo verdadero, lo sutil,
lo que realmente no se puede tocar, lo que es genuino, lo que es eterno, lo que es siempre, ¿qué le queda? Pues vivir únicamente enfocado y orientado a lo material. Y lo material, pues como todas las cosas, pues sigue el mismo principio, porque la ley en el universo, en la vida, todo se mueve por leyes. No hay nada que esté exento de las leyes. Y hay una famosa ley que está, como todas tantas, pero hay una en particular que es la ley de impermanencia. La ley de impermanencia nos dice que todo tiene un principio y todo tiene un final. Es decir, que todo llega y todo se va. Y cuando únicamente en nuestra vida estamos orientados a lo material, que no está presente lo trascendente, trascendente quiere decir ir un poco más allá. Trascender es ir más allá de lo que nuestros ojos ven, de lo que podemos tocar, de lo que nos perciben nuestros sentidos, de las creencias que nos han dado impuestas, que hemos de alguna manera acumulado con el paso de los años. Hasta que no somos capaces de trascender toda esa etapa, seguimos anclados a una serie de leyes que están sujetas principalmente a la escasez, al miedo, a la pérdida. Y ese es el mundo material, es decir, cuando tenemos una mente escasa, cuando tenemos una mente literalmente pobre, pobre en el sentido literal, es decir, que no nos sentimos merecedores, no nos sentimos reconocidos, no nos sentimos valorados, eso tiene que ver principalmente con el tipo de creencias que tenemos y que están sujetas sobre todo a este mundo de exceso de materialismo y que está imperando y que se está partiendo por la mitad. Solo falta ver cómo vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso que debemos dar? Pues lo que estamos haciendo todos, ¿no? En mayor o en menor medida. Apuntar a lo trascendente. Entonces, cuando apuntamos a lo trascendente, evidentemente nos damos cuenta que la vida, que el universo, que la existencia se rige en base a un principio que es fundamental, que es el principio de abundancia. Es decir, cuando yo sintonizo con esa abundancia que yo soy, que la vida es, cuando yo me siento merecedor, como decía Cristo Jesús, pide y se te dará, cuando yo estoy alineado de verdad con lo que yo realmente soy y con la vida, a mí no me va a faltar absolutamente de nada. Es decir, voy a estar en cada momento provisto de tanto aquello que yo necesite. No lo que necesite el ego, porque el ego ya sabemos que necesita coche en la playa, coche no sé qué, un no sé cuántos. Eso todo son elementos superfluos que el ego de alguna manera necesita para decorar su vida, ¿no? Para decorarnos, ¿no? Nuestras ilusiones de pensar que teniendo no sé qué me voy a sentir mejor, ¿no? Caemos siempre en la trampa. Ese es el materialismo, al final. Caer en la trampa siempre una y otra vez. Entonces la solución es clara, es decir, confiar en lo trascendente para entregarnos a la vida. ¿Y la vida qué es? Inseguridad. ¿La vida qué es? Incertidumbre. ¿La vida qué es? Abundancia. ¿La vida qué es? Impermanencia. Es decir, todo llega, todo se va, todo está en movimiento, todo tiene un momento de expansión y un momento de contracción. Entonces, cuando estamos ya identificados y vamos poco a poco, nos vamos uniendo a ese flujo de la vida y nos vamos empoderando desde lo que realmente somos, la vida cambia por completo, evidentemente. Ahí soltamos patrones limitantes, patrones de no puedo, no creo, no soy capaz, ¿sí? Esas cargas subconscientes poco a poco se van depurando, ¿no? Se van minando en pro de una consciencia superior, más transpersonal, que es lo que verdaderamente somos, que apunta, ¿verdad?, hacia pues, esa confianza plena en la vida, apunta a ese merecimiento, por supuesto, a ese estado de abundancia interior, apunta pues, a esa riqueza y plenitud interna. Esos son los valores fundamentales, ¿no? En fin, para vivir en plenitud y salir de ese estado que es incesante además, es decir, el estado de ansiedad que nos genera, ¿no? El estar atrapados en el mundo material, el estar atrapados en el necesito mucho y cada vez necesito más y no sé cómo lo puedo soltar y me pasa no solo con elementos materiales, sino también con las personas, con mis relaciones. Todo eso hay que revisarlo, ¿no? Y tenemos que hacer un acto de sinceridad, bajo mi forma de verlo, un acto de autoobservación y ver en qué punto estamos y cómo podemos poner cada vez más pues, pautas, pues eso, herramientas para ir creciendo y expandiendo nuestra consciencia, ¿no?
y empezando a vivir más desde el corazón, desde lo que realmente somos, y empezar poco a poco a desatascar esa mente egoica que únicamente pues vive desde la desconfianza, desde la negatividad, lo que ya sabemos todos, que al final Totalmente, que es lo que abunda en nuestro día a día. No sé totalmente. cómo lo ves. Qué bueno. Mira, yo el otro día, no, de hecho ayer, bueno, estaba empezando a hacer los ejercicios de un curso de milagros, ¿no? Y bueno, uno de los ejercicios, pues al final te habla de que, o sea, de que al final Dios no crea nada sin significado, ¿no? Bueno, eso en el lenguaje del curso de milagros, que luego lo podemos interpretar como el universo, como lo que sea. O sea, no estoy hablando de temas religiosos, ¿no? Pero aquí la idea principal de este ejercicio, lo que venía a decir, que a mí es que me hizo un clic mental brutal, o sea, como que me ayudó un montón y por eso os lo quiero compartir, es que, a ver, en realidad el universo, Dios, la vida, es paz, es amor, es abundancia. Y cuando en nuestra vida sentimos miedo, sentimos escasez, sentimos ira, emociones negativas, sentimos esfuerzo, algo que no nos hace feliz, es no porque el mundo sea así, exterior, sino porque son nuestros pensamientos, es nuestra mente la que está proyectando eso. Al final el significado de lo que ocurre se lo damos nosotros. Y es como ahí hay una metáfora, ¿no? De, oye, el cuento de la vida es un cuento bonito, armonioso, de felicidad. Tú te puedes poner unos cascos con heavy metal o con un cuento triste, ¿no? Pero esto es que te estás escuchando tu mente, no estás escuchando la vida, ¿no? Entonces ahí la metáfora de, oye, vamos a quitarnos esos cascos. Y para mí, para eso, fíjate, es fundamental cultivar alguna de las actitudes que tú comentas. La confianza en la vida, la aceptación, ser consciente de que todo es impermanente, desapegarte también de lo que no depende de ti, desapegarte de lo externo, ¿no? Y en relación con lo que tú cuentas, sobre todo, bueno, porque claro, estas actitudes dan mucho para hablar, pero yo desde tu experiencia, Sergio, y bueno, pues con lo que has dicho que también, oye, que también en tu vida, ¿no? Has tenido retos, ¿cómo cultivar la aceptación ante situaciones complicadas, ¿no? Porque muchas veces nuestro ego nos boicotea y quiere sufrir, quiere quejarse. Bueno, eso al principio está bien sentir esa emoción, ¿no? De rabia, de tal, pero luego, oye, ese pensamiento hay que revertirlo, porque si no, no estamos viendo las cosas como son, estamos cayendo en el sufrimiento, en el ego, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a situaciones duras, a situaciones que nuestro ego, que nuestra mente juzga negativas? Claro. Sí, Cristina, al final nuestro ego siempre va a computar todas las experiencias como algo nocioso para nuestra evolución. Es decir, cuando llega algo que no le apetece, no le gusta o no pinta bien, ¿verdad? Dentro de los cánones que tenemos cada uno establecidos, pues ahí llega el juicio, ¿verdad? Y ese, de hecho, es el signo claro. El juicio, la crítica, pues la etiqueta a los demás, a las experiencias. La vida no tiene color, es decir, las experiencias que llegan todas son neutras. Otra cosa es cómo las vivamos nosotros, que a veces, pues, como decía, si son contractivas, pues son más intensas, si son más expansivas, pues las vivimos de otra manera. Aquí, evidentemente, el trabajo está de qué manera yo puedo llegar a la aceptación plena. La aceptación, no resignación, porque el ego tiende a la resignación, es decir, cuando al final pasa también en el trabajo personal, cuando uno va haciendo mucho trabajo y al final llegan las experiencias duras, intensas, ¿no? Que son las que mayor crecimiento nos pueden aportar, el ego de alguna manera se reviste de disfraz espiritual y se acaba resignando. ¿Cuál es Cuando la hablamos de... diferencia entre resignación y aceptación? ¿Cuál dirías que es? Sí, es muy sencilla. La resignación es un bajar los brazos y decir, bueno, tengo que aceptarlo porque es lo que toca, pero no hay comprensión. La aceptación, como decía Gerardo Smedlin, que él trabajó la aceptología, la ciencia de la aceptación, él nos decía que la aceptación plena, la aceptación que verdaderamente trasciende, es esa aceptación que lleva comprensión. Es decir, que comprendes que eso que estás viviendo es como corresponde en tiempo y en forma. Es decir, lo aceptas porque lo comprendes no intelectualmente, evidentemente, ni racionalmente, porque la mente no lo va a comprender, pero sí espiritualmente es como si te elevaras y observas que si esa experiencia, como no puede ser de otra forma, ha llegado a tu vida, no a la mía, ha llegado a la tuya, es porque realmente merece ser vivida, porque para la consciencia todo lo que llega merece ser vivido. Por tanto, cuando llega esa comprensión, aparece ahí la aceptación plena. Y, como decía Gerardo Smedlin, cuando el resultado
de esa aceptación lo que queda es quietud y es paz interior, pues podamos afirmar claramente que esa aceptación se ha dado, vamos, que es la clave y la señal clara de que hemos aceptado. Si todavía hay dolor o hay resignación o hay cierto elemento de cualquier atisbo pues, de aversión, de rechazo, pues no podemos pensar en aceptación. Hablaríamos más de esa resignación. Entonces, Gerardo Smalling, perdona que cite a Gerardo porque es que en temas de aceptación a mí es el que más, ha sido el maestro que más me ha ayudado en aprender a entregarme a la aceptación, pero a la aceptación de verdad, aceptar en cada instante lo que corresponde vivir, con suma delicadeza, con apertura de corazón, es decir, acepta, entrégate. Y él hablaba también de la rendición, es decir, la rendición y la aceptación, como él decía, nos llevan a la paz del espíritu. Y esa rendición tiene que ver con dejar de enfocarnos en lo que pasa externamente. Es decir, gastamos mucha energía en querer cambiar la realidad externa, en querer cambiar a mi pareja, al vecino, el tiempo porque hoy llueve, en fin, pasamos todo el día quejándonos y quejándonos, tratando de cambiar algo que no podemos cambiar y aún así lo seguimos intentando. Bien, cuando poco a poco empezamos a percibir que la única forma de cambiar cualquier realidad externa es cambiando la interna, ahí entramos en un proceso de rendición. Es decir, soltamos ya esa energía y nos dedicamos únicamente a nuestro trabajo, en nuestro proceso, en ponernos al servicio de la vida y tratando de vivir las experiencias como llegan, con la máxima gratitud y con la máxima apertura. ¿Qué es doloroso ciertas experiencias cuando llegan? Por supuesto, no hay que... O sea, el dolor va a ser inevitable, ya lo decía Buda, ¿verdad? El dolor va a llegar ineludiblemente a todos y cada uno de muchas formas. Y no estamos banalizando, ni relativizando, ni mucho menos. Donde tenemos que apuntar es a la secuencia que sigue al dolor, es decir, a la capacidad que podamos tener para sostener ese dolor y aceptar ese dolor para que no se convierta con el tiempo en un sufrimiento mantenido. Por esa aversión, por ese rechazo, por esa resistencia en aceptar. De hecho, Gerardo, cuando hablaba de la aceptación, dice, la única causa del sufrimiento que existe es la falta de aceptación. Y es así. Es decir, si lo miras fríamente, es así. ¿Qué es lo que no estás aceptando en tu vida? ¿Qué es lo que no estás aceptando en este instante de tu vida que te está generando dolor y sufrimiento? Entonces, ¿qué puedo hacer? Esa sería también una pregunta que podamos hacer, ¿no?, en nuestro día a día. ¿Qué podemos cultivar, ¿no? ¿Qué podemos cultivar en nuestra cotidianidad? Esa compasión, esa aceptación que también tiene que ver con la compasión. Pues ineludiblemente necesitamos abrir el corazón, necesitamos crear espacio interior. Y para crear espacio interior, sí o sí tendremos que mantener, en la medida que podamos, una cierta disciplina, un cierto orden, una cierta práctica de cuidado interior, ¿verdad? Le dedicamos mucho tiempo al personaje, pues eso, a vestirnos, a arreglarnos, en fin, a todos los cuidados, pero a nuestro cuidado interno no le dedicamos prácticamente tiempo. Entonces, sería acertado dedicarle unos minutos antes de empezar el día, a guardar silencio, a mantener la presencia, a crear ese espacio interior que nos permita, curiosamente, abrir el corazón y sostener con mayor facilidad cuando lleguen las experiencias que van a llegar y poder aceptarlas. Evidentemente, la meditación es un elemento, no es el elemento único y el que prevalece, sino que a lo largo del día tenemos que mantener una consciencia lo más activa posible. Y eso significa, pues, mantener la presencia en la medida que podamos. ¿Cómo se cultiva? Con la atención. Podemos cultivar y desarrollar la atención en nuestro día a día, con nuestras actividades cotidianas, a la hora de comer, a la hora de caminar, pues mantener la atención plena. Es decir, todo eso tiene efectos no solo en la biología interna, en nuestras células, sino tiene un efecto muy claro a la hora de crear, como dicen los budistas, forma del testigo interior, es decir, crear espacio interior para que cuando llegue la experiencia que va a llegar, tengamos la capacidad, el músculo interior de sostener, de ver la experiencia que llega, que nos atraviesa,
sostenerla y digerirla con mayor sosiego, con mayor amor, con mayor apertura de corazón. No quiere decir que no nos vaya a doler, pero la vamos a digerir de otra manera, es decir, vamos a crear más distancia. Y ahí es donde podemos, evidentemente, accionar con una mayor comprensión y con una mayor aceptación, ¿no? Evidentemente hay muchas más prácticas, pero tenemos que apoyarnos de lo que realmente somos, y somos eso, somos silencio, somos soledad, somos presencia, somos amor, ¿no? Somos esa totalidad que se expresa en lo que vemos, en la diversidad. Pero claro, hay que ponerlo en práctica, no nos va a caer del cielo. No sé cómo lo ves, Cristina. Totalmente. O sea, yo creo que lo que comentas de la presencia es fundamental, tanto, oye, lo que es la presencia, ¿no? Que podemos practicar formalmente con la meditación, el silencio y la respiración, como luego informalmente, pues lo que es hacer cosas, lo que digo yo siempre, modo mindfulness, ¿no? Que nos permite realmente disfrutar de la vida, del presente. Y después creo que también aquí, que eso lo has mencionado también, es fundamental confiar en la vida, o sea, confiar en que si algo te pasa, lo que dices tú, que tiene un sentido, un porqué y un para qué. Y a mí me gusta mucho también hacerme preguntas. Cuando se plantea en mi vida una situación complicada que me supone un reto, siempre me hago dos preguntas. Una es, ¿qué me quiere la vida enseñar con esto? Que a lo mejor te das cuenta de que esa experiencia te está permitiendo sanar un miedo interno tuyo, te está permitiendo superar una limitación y dar un salto adelante. O incluso muchas veces me pregunto, ¿cómo puedo hacer que esta experiencia juegue a mi favor? Y por muy mala que sea, siempre hay algo que puedes sacar y decir, mira, pues gracias a esto, aunque sea duro, pero eso me va a servir para, oye, hacerme más fuerte, dar lo mejor de mí mismo, ser más empático, tener más compasión, aprender sobre este tema, ¿no? Como que siempre, cuando te haces la pregunta de cómo puedo hacer que esta realidad juegue a mi favor, ahí siempre le puedes sacar como el extra para, oye, poder realmente confiar, aceptar y entender que está ahí. Y al final es como todo, ¿no? Que lo que decía Steve Jobs, que cuando miras hacia atrás y unes los puntos, dices, ya entiendo, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? Para convertirme en la persona en la que soy y elevar nuestra conciencia. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que confianza, preguntarnos el para qué, qué podemos aprender y siempre vivirla desde, oye, desde una vibración que tenga que ver con lo que somos, ¿no? Desde el amor, la paz, la gratitud, la aceptación, la alegría, para, oye, en cada experiencia poder elevar nuestro nivel de conciencia. Yo es que siempre cuando me ocurre algo complicado digo, ¿para qué quiero hacer? ¿Actuar desde el ego o desde el ser? Pues no, voy a intentar actuar desde el ser, porque si adopto ese nivel de conciencia voy a sufrir menos. O sea, lo primero es por mí y lo segundo es por los demás también, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que esa capacidad, ¿verdad? Nuestra mente y nuestra alma tienen la capacidad de ver las cosas también desde un punto de vista más espiritual, más constructivo, que nos vaya a hacer crecer, ¿no? Entonces creo que lo que comentas es súper interesante porque al final en la vida todo creo que es cuestión de actitud, de cómo nos tomamos las cosas y de vivir, pues eso, más conectados con lo que realmente somos y confiar en la vida. Es que para mí también la palabra confianza es fundamental, ¿verdad? Sí, has dicho una cosa muy interesante, Cristina, que fíjate que el ego, sobre todo nuestro ego, vive siempre pensando en el porqué, ¿no? Es decir, llega la experiencia y lo primero que pasa por nuestra mente, si uno toma conciencia del pensamiento base, del pensamiento raíz, es por qué, ¿no? El por qué esto, el por qué a mí, el por qué, el por qué. Los porqués están instalados en el ego, ¿verdad? Porque busca la respuesta, quiere una solución, quiere un algo para poderse expresar y quejarse, ¿verdad? La conciencia se nutre del para qué, es decir, ¿para qué llega esta experiencia a mi vida? Es decir, ¿qué sentido tiene para mí esta experiencia? Porque uno tiene que reflexionar y tiene que pensar, ¿por qué llega esta experiencia? Es decir, si no, no llegaría a mí. Es que es tan sencillo que a veces de lo sencillo que es no le prestamos atención. Llega a tu vida, pues si llega a tu vida es porque realmente es para ti. Es como el que, en fin, nos trae el cartero, ¿verdad? Un sobre, pues con alguien que nos ha regalado algo y viene pues con un nombre y apellido, en este caso a tu casa, y viene el cartero y te entrega el sobre. Viene para ti. Pues lo mismo es la vida, es decir, viene con una experiencia a tu nombre, porque tiene un sentido para tu evolución, porque tiene un sentido de aprendizaje para resolver y te tenemos que centrarnos ahí. Ahora bien, ¿dónde podemos sacarle más jugo a todo esto? Es decir, centrándonos más en el cómo, no tanto en el qué, que es ahí donde perdemos energía. Perdemos mucha energía
energía en el qué de la experiencia. Es que esta experiencia, fíjate lo que me ha pasado, es que no sé por qué, es que no sé cuántos, y ahí entramos en el qué. Estamos dando vueltas desde el ego al qué. Y la consciencia se nutre desde el cómo, es decir, ¿cómo vas a vivir esa experiencia? ¿Cómo? Explícame cómo lo puedes vivir desde la gratitud, desde la lamentación, o bien vas a vivirlo como una forma para poder crecer y seguir evolucionando. Fíjate que al final las experiencias que llegan a nuestras vidas y sobre todo las experiencias que se repiten, como decía Gerardo Smedlin, son experiencias que de alguna manera no hemos trascendido. Es decir, si las experiencias que llegan se repiten una y otra vez, son experiencias cuya esencia, cuya fragancia, cuyo aroma no hemos aceptado, no hemos trascendido. Con lo cual, si no hemos aceptado, no hemos trascendido y comprendido espiritualmente, evidentemente que van a llegar de múltiples formas. La experiencia base, la raíz, el sentido va a ser el mismo. Que cambie el contexto, eso es lo que puede pasar. Puede pasar en el trabajo, con la relación con mis padres, con mi pareja, en fin, no lo sé. Al final se disfraza de múltiples formas, pero al final la esencia es la misma. Hasta que yo no lo comprenda, hasta que no lo vea con los ojos del corazón, hasta que yo no tenga ese discernimiento para verlo con nitidez y no quedarme en ese por qué, seguiré repitiendo ese patrón. Y eso es muy interesante que lo veamos, porque nada llega a nuestra vida por casualidad o por azar, o porque yo pasaba por allí, ¿verdad? De hecho, Cristo Jesús lo expresa muy claramente y en varias ocasiones. Decía aquello de, ni un pelo de tu cabeza se cae sin la voluntad del Padre. Es decir, oye, que todo está en su sitio, que todo está perfectamente equilibrado, ordenado y minimizado para que lo que vayas a vivir es lo que corresponde en tiempo y en forma. Y si ha llegado a tu vida es para que realmente le puedas sacar el jugo, le puedas sacar partido y puedas trascender esa experiencia que si algo quiere de ti, seguramente es para que la puedas ver, observar, mirar y poderla integrar en tu vida, ¿no? Y de esa manera dejará de llegar ese tipo de experiencias que tan habitualmente vivimos, ¿no? Con ese mismo denominador común y que de alguna manera pues seguimos rechazando, negando y bueno, pues no, en definitiva no queriendo aceptarlas, ¿no? Eso sería un poquito, Cristina, como lo percibo yo. Totalmente, o sea que aquí has dado dos herramientas claves que yo es algo que también siempre lo intento tener presente, ¿no? Uno es, oye, no te preguntes por qué, sino para qué, y dos, lo importante no es el que te ocurre, sino cómo lo vives, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto resume un poco, pues, todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Sobre, oye, abrazar la incertidumbre, tener confianza en la vida, aceptar lo que nos sucede, confiar en que todo tiene un sentido, buscar el por qué, ¿no? Buscar ese para qué. Y todo esto, pues al final es lo que nos va a permitir fluir con la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sergio, por todo lo que nos has compartido, por todo lo que nos has aportado. Y antes de terminar, pues, no sé, ¿nos darías algún, no sé, alguna idea más o alguna frase que te guste, alguna idea que para un poco cerrar esto y que se nos quede ahí grabados a todos? Sí, yo diría, Cristina, con lo que hemos compartido en este ratito y sobre todo en ese telón de fondo que es la confianza, que es el fluir, que es esa capacidad de adaptación a la vida, ¿no? De adaptarnos, de moldearnos, de flexibilizarnos, ¿no? Como el agua cuando discurre por el río, ¿no? Que no se resiste, no ofrece resistencia, sino que simplemente fluye, ¿no? Fluye por doquier. Yo viviría, para mí es una reflexión importante y que tenemos que poner cada vez más en práctica, que es vida sencilla, es decir, tenemos que ir hacia esa vida a la que estamos llamados, vida sencilla de corazón y vida sencilla externa también, es decir, sin complicarnos en exceso, buscar la vía blanda, lo fácil, ¿verdad? Me encantan los taoístas porque de lo sencillo hacen lo grande, ¿verdad? Es decir, nos invitan a que tengamos siempre presentes que la vía del corazón, la vía de la felicidad, se halla en las cosas sencillas, en la simplicidad de las cosas. Pues vayamos hacia esa vía, la vía que sepamos que no hay resistencia. Si vemos que la vida nos está diciendo por aquí no, pues escuchemos las señales que la vida nos está diciendo
escucha más tu corazón, esa intuición, esa inspiración que llega en cada momento para saber elegir cuál es el camino y poder ir poco a poco saliendo, ¿no?, de este formateo mental que nos evoca a vivir de una manera muy determinada, ¿no? Y ese fluir está conectado con el corazón, con la intuición, con la inspiración y sobre todo pues con esa forma de sentir interna que hace que la vida sea mucho más sencilla, ¿no? Mucho más suave, más dócil, sin buscar, sin complicarnos en exceso, porque uno de los grandes problemas que tenemos todos es que nos complicamos mucho la vida, demasiado realmente. Entonces, vida sencilla y no olvidemos la vía blanda, como dicen los taoístas, vía blanda, donde no haya dureza, donde no haya oposición, donde las cosas se hagan fáciles, suaves, donde haya delicadeza, ¿no? Para mí eso es, en fin, unas enseñanzas que se pueden llevar al día a día y que nos pueden ayudar enormemente a entrar en ese fluir de la vida, darle la mano a la vida y hacer las paces con la vida, porque al final, si estamos en pelea con la vida, pues, ¿qué esperamos? Que las experiencias que lleguen, pues llegarán como van a llegar, no pueden llegar de otra manera y vamos a tener una vida llena de dolor y sufrimiento, con lo cual yo creo que, o al menos yo no he venido aquí a este viaje terrenal a ser un esclavo del dolor y del sufrimiento cuando hay cosas maravillosas y cuando estamos aquí para aprender, para que las almas aprendan y evolucionen. No, no hay más. Con lo cual, Totalmente. eso sería un poquito mi última reflexión, Cristina. Qué bonito, qué bonito. Pues me encanta porque va muy en línea también con una reflexión que yo quería hacer también desde el punto de vista personal, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que el tema de la quietud, de la presencia, de conectar con nuestra esencia, con la que realmente somos, es fundamental porque cuando te conectas con tu corazón, con tu misión, con tus dones, con tus talentos y sigues de verdad tu intuición y las señales que te va dando la vida, porque la vida nos pone oportunidades, nos manda señales. Muchas veces nos dice por aquí sí, por aquí no, ¿no? Y cuando actúas desde el corazón, desde tus dones, desde tu vocación, desde el amor, la vida te da absolutamente todo lo que necesitas y te va poniendo las circunstancias para que crezcas y evoluciones y sigas ese camino. Si no es tu camino, la vida te va a dar, como me pasa a mí, pues una enfermedad, una lesión, te va a poner dificultades porque que no, que por aquí no es, ¿no? Entonces, creo que es muy importante de verdad conectar con eso que somos, con nuestro ser. Y desde ahí, oye, confiar en la vida, ver las señales y dejarnos guiar muchas veces por nuestra intuición y ahí la vida te va a dar lo que necesitas, ¿no? Y después la presencia y la gratitud, de verdad, o sea, focalizarnos en todo lo maravilloso que tenemos, incluso de una situación complicada, decir, oye, ¿qué puedo agradecer de aquí, no? Porque de estar pensando en lo que no tenemos, en lo que, no nos, en lo que a nuestro ego no le gusta tal, oye, vamos a agradecer, o sea, la gratitud al final para mí es la clave también de tener esa felicidad, ¿no? Entonces, presencia, gratitud y conectarnos con nosotros, ¿no? Entonces, desde aquí yo creo que sí que os invitamos, ¿no?, a todos a, pues eso, a trabajar más, ¿no?, como esa parte esencial que somos, como bien has dicho, Sergio, y a conectarnos pues con esa aceptación, esa gratitud y bueno, y cuéntanos un poco tus libros, cómo se titulan, qué libros tienes, porque creo que a todos nos van a poder ayudar un montón para los lectores, que Sí, seguro que hay muchísimos. sí, gracias, Cristina. Bueno, mira, la primera obra partió de Vivir sin sufrimiento. Ahí hice un pequeño también, mi historia personal, hice un acercamiento pues a cuáles son las causas del sufrimiento humano. Y pues nada, ahí tuve la colaboración de mi gran amigo Emilio Carrillo. El segundo libro que escribí fue en relación a Ho Oponopono. Era una temática que a mí me ayudó mucho en mis primeros años, cuando empecé en el crecimiento personal y en el cultivo del mundo interno, y lo dediqué pues a trabajar Ho Oponopono del miedo a la libertad, es decir, bueno, pautas y herramientas con esa disciplina, con esa forma de vivir que tiene Ho Oponopono, que nos ayuda también a conectarnos con la vida. El tercer libro que escribí se lo quise regalar a la educación, ¿no?, a la educación consciente. Es una de mis temáticas que siempre me ha interesado, fruto de la desolación de lo que vivimos pues desde hace tantos y tantos años en materia educativa y pues apuntar hacia una educación consciente para todo el mundo, para padres, para docentes, para ayudar a las personas a sacar los mejores talentos y dones de las personas. Y finalmente el último
último libro que escribí el año pasado es el libro de Fluyes. Y bueno, pues ahora estoy también ultimando otro libro que va en relación al Kybalión, a las famosas leyes herméticas, para ver de qué manera las podemos aplicar en nuestro día a día y, bueno, pues beneficiarnos de esas leyes, de esas energías, ¿no?, que están ahí. Y bueno, de alguna manera, pues eso es un poquito mi recorrido literario, pero en fin, escribo cuando realmente lo siento, cuando siento que es un momento que puedo aportar, no lo hago como una obligación, es una expresión de mi alma, con lo cual, pues bueno, pues si puedo aportar algo y puedo sumar, pues ese es el propósito, no tiene ningún otro sentido que no sea ese, ¿no? Me ayudo a mí, evidentemente, escribiendo porque es muy terapéutico y si puedo, pues en esa medida, pues contribuir en la suma de otro ser humano, pues yo encantado de la vida, ¿no? Ese es un poquito el sentido Qué profundo bonito. y poco más. Pues nada, muchísimas gracias por compartirlo. Yo desde aquí de verdad que os animo a todos a que sigáis a Sergio en su canal de YouTube, los libros, bueno, ya podéis ver, ¿verdad? La sabiduría que tiene y que nos comparte. Así que Sergio, te doy muchísimas gracias de corazón por todo lo que hemos compartido. Dejaré el directo también guardado en mi perfil para que, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, nos podéis preguntar a los dos. Y bueno, y estamos conectados, así que millones de gracias. Ha sido una maravilla compartir este ratito contigo y estamos ahí en contacto en esta red de almas. Gracias, Cristina. Gracias a ti de corazón por haber tenido la enorme generosidad de querer compartir un ratito de tu tiempo, de tu vida conmigo y con todos los presentes. Y pues nada, muy enriquecedor y nada, muy agradecido. O sea que nada, seguimos en contacto y seguimos avanzando y sumando en la vida, que eso es lo más importante. Un abrazo muy grande y muchos besos para Muchísimas ti y para todos. gracias. Un abrazo y Gracias. también a todos los que nos escucháis. Hasta pronto, Sergio. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Gracias.